Atención estudiantes de Ingeniería de Petróleo. El día de hoy vamos a recomendar una metodología referente al análisis de pozos que potencialmente puedan presentar el fenómeno de erosión, es decir, el desgaste de la tubería de producción, desgaste del casing o de algún otro elemento como nipples o válvulas de seguridad que puedan entonces permitir la comunicación indeseada del tubing con el anular o del anular directamente con una zona del yacimiento que permita el influjo de fluidos de manera indeseada. La recomendación comienza por hacer uso de la norma PI 14E y la ecuación de ConocoPhillips que nos revela la ecuación para la determinación de la velocidad erosional. Esta velocidad erosional será la velocidad que si es superada en algún punto del sistema, entonces puede presentarse el fenómeno de desgaste, este fenómeno de erosión. Muy importante mencionar que para poder hacer uso de alguna de estas dos ecuaciones hay que tener la constante C de erosión. ¿Qué es la constante C de erosión? Es una constante que representa la condición actual del pozo. ¿De qué condición estamos hablando? Bueno, ¿cuáles son las condiciones que premian o favorecen que se presente el fenómeno de erosión? La producción de arena, la producción de gases como CO2 o H2S en presencia de agua. Entonces hay que evaluar la condición del pozo, cuáles de estas condiciones se está dando para establecer de acuerdo a una tabla el valor de C. El valor de C mientras menor sea, quiere decir que la condición es más adversa, se puede presentar más fácilmente la erosión y mientras mayor sea, quiere decir todo lo contrario. Entonces lo primero es establecer el valor de C para luego hacer el cálculo de la velocidad erosional. Es recomendable utilizar un simulador de flujo multifásico como lo es Prosper, que es excelente para el cálculo de este tema de el fenómeno de erosión. Entonces, en el simulador de flujo multifásico se construye el modelo del pozo, se hace una curva, se construye una curva de oferta y demanda, se evalúa en la intersección, la tasa de producción corresponda con la real del pozo, se tiene el pozo representando las condiciones reales y entonces se le pide al simulador que determine las velocidades en los diferentes puntos del sistema. ¿Cuáles son los puntos críticos en donde la velocidad es mayor? Bueno, aquellos elementos que presentan un menor diámetro. Allí se incrementa la velocidad y entonces el simulador puede decirnos, mira, el sistema tienes la mayor velocidad en tal punto y la va a comparar con la velocidad erosional. Si es superior, entonces posiblemente tengamos en ese punto exactamente presentándose el fenómeno de erosión. Es muy importante también, y fíjense, les voy a mostrar esta gráfica, que se puede, en esa misma gráfica de curva de oferta y demanda, presentar los valores de C. ¿Y cómo se presentan los valores de C? ¿Acaso no es una constante? Sí, pero fíjense. Aquí tengo el valor de C, aquí tengo el valor de C125 y aquí tengo el potencial del pozo. Imaginémonos que C, la constante fue establecida en 125 por la condición del pozo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, el pozo tiene una tasa de producción actual, que es esta, y C125, que es la establecida para el pozo, es decir, si se llegase a producir esa tasa, presentamos el fenómeno de erosión. ¿A qué tasa de flujo? Bueno, estamos viendo que es superior a la actual. Entonces tenemos rango para incrementar la tasa de producción, ¿sí? Pero ¿cómo se determinó, por ejemplo, el valor de C? Es que el simulador puede procesar simulaciones asumiendo diferentes tasas de flujo y entonces fíjense en la ecuación. A diferentes tasas de flujo lo que hace es despejar la velocidad en diferentes puntos y determinar el valor de C para la velocidad máxima del sistema. Entonces, como puede determinar la velocidad máxima en el sistema, entonces puede determinar el valor de C crítico para esa tasa. Entonces, fíjense que la tasa actual del pozo para este ejemplo no supera el valor de C. Es decir, estamos por debajo de una condición crítica de erosión y podemos incrementar a una tasa mayor porque la condición de C125, de acuerdo a la condición del pozo, da para incrementarla. Ahora, fíjense, tenemos acá el potencial, es decir, el pozo se le puede incrementar a una mayor tasa de producción, pero tenemos una limitante que desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos estaríamos muy cerca de la presión de burbuja y estaríamos liberando gas, cosa que es indeseada desde el punto de vista de ingeniería de yacimiento. Podemos estar bajo bombo electrosumergible y eso puede presentar una condición de restricción. Entonces, fíjense que también hay que tener en cuenta el tema de ingeniería de yacimiento. Sin embargo, fíjense que les comento que los valores de C presentados en esta gráfica son clave ¿para qué? Para poder evaluar el rango en que nos permitiríamos elevar la tasa de producción. Una pregunta y que hay que responderla. ¿Cómo podemos entonces, en caso que el pozo supere el valor de C establecido, de acuerdo a la condición, qué podemos tomar como previsión para evitar este problema? Bueno, las mismas condiciones que
proporcionan o favorecen la erosión, entonces hay que contrarrestarlas. Por ejemplo, inyección de inhibidores de corrosión para el tema del H2S, CO2, que en presencia de agua contribuye a la corrosión y favorece la erosión. Y para el tema de producción de arena, tenemos controles de arena para producir menos arena y desfavorecer el tema de la erosión. Bien, otra cosa muy importante, la ecuación de ConocoPhillips tiene unas variables clave que no la tiene la norma API y es que permite el ingreso de la tasa de arena, que no lo tiene la norma API. Entonces es aún más precisa. Bien, esto fue una recomendación de HC Petrocursos. Hasta la próxima.